Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que por la regeneración bautismal te has dignado comunicarnos la vida del cielo. Ayuda a llegar, conducidos por ti, a la plenitud de la gloria, a quienes has santificado y hecho capaces de la inmortalidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaba las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Una idea que aparece en varias ocasiones en el discurso de Jesús son las persecuciones. Digamos que en alguna ocasión dice Jesús, seguidme y yo os daré el 100 por 1 en casas, amigos y persecuciones. Jesús habla de la persecución. Hemos escuchado, a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Por tanto, vemos un poco cómo les está intentando advertir a sus discípulos de que el ser cristianos, el ser seguidores de Él, no iba a ser algo fácil. Digamos que es una forma muy honesta de buscar adeptos o de buscar discípulos, porque normalmente el que quiere tener muchos seguidores más bien trata de hacer promesas para que piensen que van a tener grandes cosas y por eso le van a seguir a Él. Y Jesús, aunque sí que Él enseña un camino, digamos, nuevo, de vida eterna, de, como decía también, amigos, de tener, etcétera, pero sin embargo Jesús no quiere ocultar a sus discípulos las posibles dificultades que van a tener. En concreto, les está diciendo a los 12 apóstoles que no va a ser fácil de ninguna manera, y en más de una ocasión además se los recuerda cuando le dicen la madre de Juan y de Santiago que quería que estuviera un hijo a la derecha y el otro a la izquierda en su reino. Él les dice, pero el cáliz que yo voy a beber, sois capaces de beberlo. Les está de alguna manera haciendo ver que eso que estaban pidiendo no era un poco la mentalidad, no es seguir a Jesús para ser importante, ser influyente, ser poderoso, aunque también es verdad que el hecho de seguir a Jesús trae muchos beneficios en este mundo, no podemos ocultar eso, pero Jesús les quiere hacer ver que tienen que seguirle también en las dificultades y que les va a tocar sufrir. En concreto, los 12 apóstoles, salvo, con la excepción de Judas, pero luego sí Matías, y salvo Juan, todos los demás murieron mártires. Por tanto, Jesús también les está profetizando una realidad que les iba a tocar. Digamos que nosotros nos ha tocado vivir una época en la que no tenemos ninguna persecución, gracias a Dios, pero no quiere decir que no la vaya a haber. Digamos, nosotros puede pasar a veces que aunque no haya una persecución social, puede haber una persecución individual o puede haber otro tipo de dificultades para seguir a Jesús. No quiere decir que todo el mundo vaya a estar teniendo que estar escondido en catacumbas, etc. Por ejemplo, los primeros siglos del cristianismo fueron realmente difíciles. Tuvieron épocas de grandes persecuciones, tuvieron muy poco reconocimiento social, etc. Sin embargo, ha habido otras épocas en la historia en las que casi podemos decir que ha sido el cristianismo mucho más fuerte, socialmente arraigado, etc. Por eso, más que verlo como que todo el mundo va a ser perseguido, tenemos que ver como esa posibilidad que quiere Jesús, es decir, que nuestro seguimiento a Él no sea un seguimiento interesado para ser importantes, para tener influencia, tener dinero o algo así, sino que es un seguimiento totalmente, vamos a decir, entregado a Él. Pueden venir dificultades, puede haber opresiones, puede haber persecuciones, incluso puede haber martirio, pero nosotros tenemos que estimar como más importante seguir a nuestro pastor, seguir su verdad. También hay que tener cuidado en el sentido de que el hecho del mundo, el odio del mundo o el rechazo del mundo que habla Jesús se refiere que sea, digamos, por la integridad, por el seguimiento fiel a su evangelio, etc. No se refiere a un odio por otros motivos. Digamos, uno puede hacerse odiar o puede hacerse desagradable porque realmente es una persona desagradable, no por ser cristiano. Entonces no sería un odio o un rechazo o una persecución por esto, sino que sería por otro motivo.
como si hay una persecución por un motivo distinto al de ser seguidor de Jesús. Por eso lo que no hay que hacer nunca es, digamos, una provocación o sacar el pecho de esa manera, sino al revés. Hay que tener una actitud, porque Jesús también así lo tenía, de gran apertura al mundo, de tender la mano. Digamos, un poco sería, y con esto termino, esa actitud que nos pide el Concilio Vaticano II, una actitud de diálogo con el mundo, de buscar también las cosas, digamos, positivas que hay, digamos, sin claudicar de aquello que nos ha enseñado Jesús, sin claudicar de aquello que es esencial en el Evangelio o de lo que desde la moral, etc., pero sí también una mentalidad abierta, dialogante y que sabe buscar aquellas cosas positivas que hay en otros tipos de pensamientos. Le pedimos a Jesús, sobre todo, que nos dé fuerza para que seamos sus seguidores, para que no queramos ser más que nuestro Señor, el siervo más que el amo, para que si nos tocan dificultades de cualquier tipo, externas o internas, tengamos su gracia, tengamos su fuerza para seguir adelante siendo sus discípulos. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por aquellos que son perseguidos por su fe en distintos lugares del mundo, en los que hay persecuciones, en los que hay dificultades para ser cristiano, para que Dios les dé fuerza para seguir adelante, para que su testimonio sea semilla de nuevos cristianos. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por las personas que persiguen a la Iglesia, que odian o que tienen rechazo al cristianismo, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierdan los dones ya recibidos y alcancen los eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos preparado para ser Señor. Dimos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote ante la Divinísima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Cielo
santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vuestro espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. De aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en esta casa, pero una palabra
Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aún aquí. Et ad